Empieza a grabar esta segunda sesión. Bienvenidos, muchachos. Cuéntenme entonces qué pensábamos. No nos pudimos reunir, muchachos, la semana pasada. Yo, por supuesto, entiendo los quehaceres y, bueno, los compromisos que tienen ustedes. Sin embargo, cuéntenme entonces qué decidieron. Vamos a continuar entonces con la primera idea, o ustedes pudieron hablar de pronto con algún enlace allí para retomar y, porque muchachos, pues ya hay un documento que hay que montar, que hay que cargar, Ujú. y esto, muchachos, lo revisa constantemente Proyección Profesional. Así que pues es muy bueno que empecemos por lo menos con esa primera entrega para poder entonces que no se convierta en un cuello de botella, porque muchachos vamos de lo sencillo a lo complejo, ¿cierto que sí? Entonces, si nos vamos quedando o atrasando en las entregas, pues seguramente pues se nos va a convertir esto en un cuello de botella. Entonces, cuéntenme, muchachos, cuál es, qué han conversado, qué han Sí. definido con la empresa y para que trabajemos entonces de ahora en adelante en esos objetivos. Listo, profe. Bueno, nosotros contactamos a mi prima, que digamos es la esposa del dueño, por decirlo así. Que me decía ella que realmente esa es la idea que ellos tienen planteada y que hacia allá, pues es que les ve que le genera valor, que ellos saben la necesidad del dashboard, que saben la necesidad de los indicadores, pero sin embargo, en este momento, que a ellos les genera más valor realizarlo de esa manera. O Ujú. sea, mantener la propuesta inicial. ¿Qué le Ajá. decía a ella? Pero para que le decía yo a ella, bueno, ok, si mantenemos la idea, incluso nos reunimos todos con ella, saliendo de asesoría contigo, nos reunimos con ella y que le decíamos a ella que es importante lograr construir o tener como mínimo los dos últimos años. Ujú. 2023 y 2024 para de ahí hacia adelante pues hacer nuestras proyecciones. Si bien es cierto no vamos a tomar datos al pasado, sí es importante tener una base consistente para poder hacer todas esas proyecciones financieras que necesitamos, tanto a nivel de ingresos, gastos y costos. Entonces, el compromiso de ellas es que se están poniendo al día, porque igual les toca, están en ese proceso Claro. y en el transcurso del proyecto, pues vamos a tener la información. A ellos les toca, entonces ahí también les hacemos, les vamos puyando. Lady, es una buena noticia lo que me dices, es una buena noticia porque la información, por supuesto, se organiza, se pule, se fortalece. Es decir, lo que vamos a hacer aquí no es precisamente ayudarle a la empresa a que ya en ese sentido genere ingresos por concepto de ventas en otra zona, en otra área. No, vamos a hacer un diagnóstico primero y finalmente vamos a dejar una herramienta para que ellos la sigan fortaleciendo y puedan tomar decisiones más centradas, más acertadas con respecto a esa estrategia. Listo, muchachos, me alegra oír eso. Entonces, muchachos, ¿cuándo creen que pueden cargar o me pueden enviar la primera entrega? Ya conociendo esto, entonces sería retomar esa propuesta que ustedes ya han pensado y en ese sentido, pues construir la primera etapa de la entrega. Listo, profe, nosotros ya trabajamos en esa parte. Maravilloso. No sé si Kevin o Diana nos ayudan a compartir y queremos mostrarte un poco lo que hemos trabajado, porque si bien es cierto, teníamos una parte realizada, en las herramientas tenemos un poco de dudas y queremos, por favor, que nos orientes en ello. Claro que sí, claro que sí. Bienvenidos. Cuéntenme. Kevin, tú vas a proyectar con el último, la última actualización. ¿Me permiten compartir, por favor, profe? Sí, ahí puedes compartir Kevin o no. Yo creo que No sé, ahí puede. el HOTS Disable Participant Screen Sharing. Ah, ok, espérate entonces, te hago host. A ver, a ver. Ellos inclusive tienen en la visión, o sea, es tan importante para ellos esas nuevas sedes que la tienen dentro de la visión de la empresa. Ah, no, si es así, perfecto. Si es así, nos vamos con esa visión también. Por supuesto, tenemos que sumar sinergia con ellos, con la empresa, con lo que desean, y en ese sentido mal haríamos nosotros en imponer quizás otra estrategia, por supuesto. Mm, Ujú. mm, Yo creo que vete de una vez a la pregunta, porque lo otro, pues, es, digamos que ya sería para que el información. profe nos diera un ojito en lo que ya teníamos, pero ya ahorita como un poquito más organizado. Anes. Ahí, en la identificación de necesidades de información y datos para el proyecto. ¿Qué hicimos nosotros con el equipo? De acuerdo a los objetivos específicos, sacamos
¿qué nos haría, o sea, qué nos funcionaría para poder cumplir con esos objetivos específicos? De acuerdo. Y de allí generamos esta serie de documentos o de actividades que tendríamos que realizar. Entonces, uno, si yo quiero entrar en otra ciudad o quiero abrir otra sede en la misma ciudad, pues debo saber cuál es la matriz de competidores, con quién me estoy enfrentando. Muy bien. Ujú. Entonces, ese es uno. El siguiente, un FODA o un análisis PESTLE, porque yo les decía a los chicos de pronto del análisis PESTLE, porque desde mi conocimiento en Bogotá, sé que en Medellín son muy regionalistas, por ejemplo. Entonces hay varios aspectos que de pronto no quedan 100% en el FODA y por eso lo veíamos por ahí, pero ahí queremos que nos orientes también. Ujú. La construcción de una matriz de costos y un comparativo regional. Claramente los costos de Bogotá probablemente son más baratos o probablemente son más costosos, no lo sabemos. Tenemos que entrar incluso pues a revisar y a buscar esa información. La matriz de riesgos y pues la matriz de riesgos pues como no sería ese mapa de calor, pues hace parte también de los objetivos específicos poder realizar esa matriz de riesgos y dársela a ellos como mira, aquí tienes cómo también identificar hacia dónde vamos y qué riesgos tendrías, cuáles son a corto, a largo plazo, cuáles son más fuertes, cuáles son más débiles. El dashboard, que tú no lo mencionabas y que Ujú. entendemos que también hace parte del proyecto, y el dashboard lo hablábamos como proyectándolo a 3 años para que ellos puedan también alimentar esa información y seguir construyendo sobre Sí. el mismo. Ujú. Y vimos algo que no lo sabemos hacer pero nos pareció interesante, que se llama un análisis de datos geoespaciales. Lo vimos y nos gustó, pero no tenemos ni idea. No sabemos si está bien aplicarlo o si de pronto, pues como algo opcional, de realmente si le puede agregar valor o de pronto. Pero yo no había escuchado ese Sí. término. ¿Es un término adherido al mercadeo, al análisis de mercados o qué, muchacho? Proyectos, Eh, a proyectos. De hecho, sí, uno investiga sobre ello. Es un dashboard que de acuerdo a la zona genera como ciertos colores y genera una información específica. Entonces, visualmente es muy interesante. No lo sabemos construir. Entonces decíamos, no, pues ahí sería llevarnos un peso de algo que no sabemos. Sí, Ujú. quizá pues tú conoces, pues nos podrías orientar. Si no, por eso lo dejamos como un opcional Pues no, realmente. la verdad yo no había escuchado pues de ese análisis geoespacial. Seguramente muy interesante pues investigar. De todos vamos. modos, muchachos, si ustedes creen y después de analizar cuál es el objetivo de esta herramienta, que pueden, por ejemplo, también extraer información. Esa es la idea. Este es el momento, Lady, Diana y Kevin, de extraer la información que necesitamos para cumplir los objetivos. Es decir, no la vamos a tener ya, pero sí identifiquemos por supuesto qué herramientas nos pueden ayudar, así como tú dices. Miren, el FODA o el TOFA puede ser una herramienta muy particular siempre y cuando ese sentido se cumpla, de convertir las debilidades en oportunidades y las amenazas en fortalezas, ¿cierto que sí? Es decir, si en esa medida se combinan esos cuatro conceptos, sería muy interesante hacerlo. Es decir, ustedes aquí están identificando necesidades de información y datos del proyecto. ¿Para qué? Para hacer prospectiva, para hacer el dashboard finalmente, para finalmente minimizar el riesgo de fracasar cuando ellos tomen la decisión de expandirse a otras ciudades, a otro país. Y claro, van a haber asuntos sociológicos, como tú dices, Ujú. Lady, quizás ese sentido de Cultural. pertenencia que no me enorgullezco pues mucho Ese tampoco chisme sea porque verdad. sí, exactamente, Bueno, exactamente, Lady, efectivamente. ese falso regionalismo que pues también le ha hecho mucho daño a Antioquia. Pienso yo, cierto, que a veces el paisa se cree mejor que quizás los otros, entonces eso es muy mentiroso, ¿cierto? Eso es absolutamente negativo, lo veo yo, como lo veo yo. Entonces, en ese sentido, sí, en esa primer parte es identificar cuáles son las herramientas que permitan extraer la información. Y a mí me parece que hacer un FODA, hacer un PESTEL también es importantísimo, hacer un PESTEL con respecto a las variables que de pronto la empresa no maneja, no controla, porque miren que el PESTEL es todo externo, son Ujú. variables exógenas, y precisamente el dashboard se va construyendo con esa información que recabemos, que identifiquemos, que nos dé la empresa, pero que también entendamos del sector. Aquí yo creo, muchachos, que hay que hacer o hay que utilizar estas herramientas pensando también
en la llegada de la empresa a Medellín, en la incorporación de sus servicios en la Medellín, en la venta de sus productos. La empresa me recuerdan cuál es el objeto misional. Ellos venden, me recuerdan, por favor. Ay, a mí se me olvidó. No, no te afanes, profe. Repuestos. Vende repuestos para Renault, Autopartes. autopartes, Sí, sí. ¿Cierto que sí? ellos tienen como dos focos. Ellos tienen dos focos, un foco más técnico y otro foco más mecánico, por decirlo de esa manera. ¿Mecánico en qué sentido? Mecánico en que ellos son muy fuertes en todo este tema de exhaustos. Entonces, cuando tú Ya, investigas incluso en las redes sociales de ellos manejan carros de alta gama con todos esos que hacen bulla y que van y le echan pique y todo eso. Y mm, manejan todos esos de ya. carros de alta gama. Pues Pero pucha, qué adicional chévere. a eso, ellos tienen proyectos con empresas haciendo esos mismos exhaustos, pero en máquinas, temas de máquinas. Ya. Entonces manejan las dos líneas de negocio, Ah, el de casa, por decirlo así, y el profesional que ya interfiere en otras personas externas y que ellos incluso tienen a veces que subcontratar ingenieros para que hagan y desarrollen esa labor que ellos planean, que ellos estructuran porque ellos la conocen. yo creo, yo como lo pienso, muchachos, son variables que pueden influenciar en abrirse, en que la empresa se abra camino aquí en Medellín. Entonces, hombre, una industria que pueda existir, en que pueda existir una demanda de esos exhaustos, de esa maquinaria, pues seguramente la hay, que empresas Mm, posiblemente son susceptibles de empezar a gestionar clientes, personas naturales, personas jurídicas. Yo creo que aquí sí hay un buen mercado y en ese sentido, pues también analizar la competencia. También podríamos, bajo un análisis de competencia, quizás un benchmarking donde podamos mirar qué competencia, qué tan fuerte es esa competencia aquí, si hay algún oligopolio, si hay una empresa tan fuerte que pongan los precios de esos elementos, ¿cierto que sí? Entonces es averiguar que si hay oligopolio, si hay competencia perfecta o si por el contrario, pues no hay barreras de acceso o hay barreras de acceso con respecto a la tecnología, con respecto bueno, por ejemplo, si nos ponemos a ver la política, pues estamos en el mismo país, la moneda, estamos en el ujú, mismo país, ujú. ¿cierto? Hay muchas cosas que podemos, Es más social, yo creería. Es más un sí, tema social, de, es más un tema incluso de estrato, de recursos, de porque no todas las nichos, personas pues tienen un BMW, una Mercedes, un de Audi. nichos, claro, Ujú. y todo eso entra por Bogotá. Es decir, aquí los carros de alto lujo tienen placas de Bogotá, Lady. Si Pero ustedes, allá hay hartos. muchos, pero con Mm, placa de Bogotá. Los ok. carros de alta gama aquí en Medellín tienen placa de Bogotá. La mayoría, no estoy diciendo todos, pero la mayoría de carros de alta gama aquí en Medellín tienen placas de Bogotá. Entonces, bueno, también habría que mirar esos datos con respecto a la cantidad de vehículos de alta gama aquí en Medellín, a la compra o el valor adquisitivo que tengan algunos nichos, algunos segmentos. Yo veo el tema muy interesante. Yo creo que, muchachos, vamos avanzando en identificar esa información, información, como tú dices, Lady, socioeconómica, información de la competencia, información quizás de la cantidad de vehículos que posiblemente puedan existir aquí. No sé si eso se pueda investigar. No sé si eso se puede investigar. La empresa quizás haya hecho alguna aproximación, ha hecho No, alguna no, señor. visita. Ellos han tenido clientes que vienen de Medellín, pero ya. Y ellos son los que les han dicho, mira, ya se mueve mucho, allá hay mucho carro, pero no, como tal, no han hecho nada diferente. Entonces, O sea, sí, lo que yo les recomiendo, muchachos, es que ataquemos esas herramientas, ataquemos la matriz de competidores. Por supuesto, investiguemos, muchachos, cuáles son las empresas que se dedican a hacer lo mismo aquí, ¿cierto? Investiguemos, muchachos, si hay, hay qué tipo de empresas hay que pues, se dedican a hacer lo mismo.
Investiguemos, muchachos, también esas condiciones socioeconómicas. Realicemos el DOFA. Realicen Mm. ese DOFA, muchachos, realicen ese DOFA y en ese sentido partamos de lo simple. Identifiquen la información, muchachos, que nos pueden servir para construir el dashboard. Ok, profe, ahí teníamos otra duda. Digamos que en el entregable dice identifique, pero en este entregable tenemos que entregarte esa investigación. En el dashboard sí, es decir, a mí no, muchachos, a la empresa. Es que las entregas que se realicen finalmente van a consolidar una que finalmente se le va a dejar a la empresa. Pero no, aquí muy concretamente la idea es identificar las necesidades de información. Miren, nosotros lo que consideramos es que necesitamos una información socioeconómica, una información de la Mm, competencia y explicar por qué. Ustedes ya lo tienen ahí, matriz de competidores, justifiquen eso, muchachos. ¿Por qué la matriz de competidores? ¿Por qué un FODA? ¿Por qué un PESTEL? ¿Por qué una matriz de riesgos? ¿Por qué un mapa de color? Y en ese sentido, ya en las próximas sesiones sí nos encargaremos, de ir muchachos, Ahí construyéndolo. de ir construyendo todo. construyendo. Ah, ok, Y en la es que eso medida que teníamos de duda. vayamos, y en la medida que Ok, vayamos construyendo, vamos visualizando el dashboard. Porque finalmente esto tiene un producto que es el dashboard, muchachos, que es el dashboard. Pero en ese sentido, en la medida que vayamos con el tiempo recuperando la información endógena, exógena, cuáles son quizás los indicadores que quiera la empresa tener en Medellín, cuáles son esos puntos de equilibrios que la empresa puede ser rentable, obviamente sin llegar a tocar el secreto corporativo, pero sí que le quede a la empresa esos indicadores que le permitan minimizar el riesgo de fracasar cuando llegue a Medellín, ¿cierto? Entonces, eh, eh, en esta etapa, en esta primera etapa, decimos que es identificar las necesidades de ok, información, ¿cierto? Es decir, es un diagnóstico de la información que tiene la organización o que creen ustedes o que creamos o que creemos que no les puede servir para tomar la decisión de llegar a Medellín, ¿cierto? Entonces pueden ser datos que permitan primero conocer a la organización, primero para poder hacer una consultoría, pues hay que conocer muy bien la organización, qué vende, qué espera, cuáles son sus productos, cuáles son sus indicadores de retorno, de satisfacción, etcétera, ¿cierto? A nivel de industria, a nivel de competencia, a nivel de la organización misma, por ejemplo, qué participación espera del mercado, si hay que hacer encuestas de satisfacción, las debemos hacer después para recoger esa información. Si hay una cantidad de producción que quizás la empresa tenga limitado, ¿cierto? Es decir, qué tanta capacidad de producción tiene para cumplir con una demanda en Medellín, ¿cierto? Un ambiente laboral, también un estudio de ambiente laboral, quizás de fuerza o de empleados que se requieran quizás aquí en Medellín, entre otros muchachos, ¿cierto? Es decir, identificar una información que consideremos relevante para el análisis de la situación actual del problema. Y el problema es, pues, expandirse, ¿cierto? En términos de variables, en términos de cifras, en términos repito, de producción, en términos de competencia, ¿ciertos? Y en ese sentido, vamos trabajando sobre las fuentes que nos pueden ayudar a obtener esa información, esos datos. Y en ese sentido, vamos construyendo el dashboard. listo, profe. Eso quiere decir que, de acuerdo a lo que nos mencionas, para enviarte este documento que hace parte del primer cargue que debemos realizar, nos haría falta, igual te lo vamos a enviar a ti primero para que nos des un ojito, complementar por qué la necesidad de cada uno de estos Cada puntos. uno. Correcto, Listo, totalmente correcto. claro. Muchachos, ustedes tienen ahí los objetivos generales y el estratégico. Específicos, sí, 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 señor. señor. carpelita. Perfecto. Perfecto, muchachos. Eso con respecto a la primera entrega, ¿cierto? Y Ujú, vamos a tomarnos unos minutos para hablar entonces de esa segunda entrega. ¿Les parece? sí, Sí, señor. señor. Claro. Perfecto. Les voy a compartir entonces, muchachos, por aquí primero el cronograma o el plan de trabajo. Espero que lo estén observando. Entonces empezamos, muchachos. Ya dejamos la primera etapa que, miren aquí, muchachos, identificar, no recolectar, identificar qué información necesitamos. Competencia, esos elementos que yo les mencioné ahorita, y eso todo está en el trabajo
en el protocolo de práctica, muchachos, ¿cierto? Es decir, identificar las necesidades de información y datos del proyecto. ¿Qué datos del proyecto necesitamos? Ah, bueno, datos que nos pueden servir para analizar las tendencias, la competencia, los niveles de producción y ya después vamos a recoger y analizar esa información. Empezamos entonces, muchachos, a tener un compromiso, que es la segunda etapa, que es la primera parte de la segunda etapa. La segunda etapa se divide en varias fases. Como ven ustedes aquí continúa la etapa número 2 y la etapa número 2 en la cuarta sesión. Es decir, la etapa número 2 se divide en 3 fases. Vamos a trabajar en la primera fase, que es muy sencillo y es esta, muchachos. Diagnóstico, análisis de los hechos y ajuste del problema. Ajuste del problema, aquí cuando a mí me preguntaron al principio, profe, ¿nosotros podemos cambiar el problema? Sí, la respuesta era sí, y aquí se evidencia. En esta etapa 2 nosotros podemos ajustar el problema, pero no lo vamos a hacer, vamos a continuar con nuestro reto, ¿cierto? Entonces es un punto que se puede omitir, se debe omitir, ¿cierto? Porque no vamos a cambiar, porque muchas veces los estudiantes o las empresas son muy, a ver, como muy, ¿cuál es la palabra correcta, muchachos? Muy ambiciosos. ¿Cierto que sí? Y finalmente nos damos cuenta, uy, no, paremos. Pero finalmente aquí lo que se hace, no, es que ese es el proyecto, vamos a recoger información, podemos hacerlo, y finalmente nosotros, ustedes y yo, vamos a hacer es un diagnóstico. Nosotros no vamos a abrirnos camino en Medellín, pero sí le vamos a dar a ellos las señales para que posiblemente ellos sean los que lo hagan. ¿Cierto que sí? Nosotros aquí nos ponemos la camiseta de consultores, pero no ejecutores. Los que tienen que ejecutar, por supuesto, es la empresa si decide hacerlo. Entonces aquí básicamente es diagnóstico, análisis de los hechos y empezamos en el inicio del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico, muchachos? Pues el estado del arte. Ustedes no son los únicos que van a hacer esto, muchachos, que se han enfrentado a este problema. ¿Qué autores, qué empresas, qué libros, qué otras fuentes de información podemos tomar que hablen de los mismos y que nos den luces precisamente para un análisis de mercado, un análisis de competencia? Entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar, vea, el autor que habla sobre la teoría de lo que hablaron ahorita, la georreferenciación, ¿cómo fue? Si a un autor que hable de eso es remitirse a esas fuentes bibliográficas que si lo hagan, eso es la elaboración del marco teórico. Con más detalle, muchachos, les voy a mostrar por acá el protocolo hasta dónde debemos llegar particularmente. Recuerden que el trabajo, pues muchachos, lo pueden encargar ojalá de aquí a mañana o máximo al jueves, esta primera entrega. Y la segunda, lo mismo. Nos reunimos dentro de 8 días, leemos, miramos, pulimos y lo pueden entregar en el transcurso de la siguiente semana. ¿Sí me hago entender? Bueno, muy bien. Aquí, muchachos, voy a leer textualmente. Les estoy compartiendo la pantalla, diagnóstico y análisis de los hechos. Se presenta la situación actual de la organización apoyada en datos que permitan visualizarla. Esto se realiza a través de párrafos continuos que describen cómo se encuentra la empresa y en los cuales se incluyan cifras, porcentajes, gráficos comparativos, entre otros. Miren que aquí a- ya pasa de analizar los datos a procesar los datos. Entonces, miren que en este apartado, Lady y muchachos, miren que dice muy importante, este apartado se genera un diagnóstico de la situación actual de la empresa frente al problema. Ahí sí, entonces, esas herramientas que ustedes desarrollen, utilicémoslas. Aquí utilizamos el PESTEL, utilizamos el DOFA, quizás las 5 fuerzas de Porter, que son fuerzas externas también para analizar competencias, entre otros que permitan la identificación de los elementos cuantitativos descritos anteriormente. Asimismo, es necesario utilizar la información identificada en el 1.3 como referente de este diagnóstico. Claro, ustedes ya lo referenciaron, ustedes dijeron, vea, la necesidad de nosotros es quizá aplicar herramientas que nos permiten extraer datos como datos socioeconómicos, datos de la competencia, niveles de producción, datos internos de la empresa, pero también datos externos del sector. Y aquí entonces los ponen en marcha, descubren todos esos datos. ¿Por medio de qué? De un PESTEL. ¿Por medio de qué? De un DOFA o un FODA. ¿Por medio de qué? De las 5 fuerzas de deportes. ¿Por medio de qué? De la matriz de competencias como ustedes lo tienen ahorita. Muchachos, yo les recomiendo que no se pongan pues a tener unas 7, 8, 10 herramientas.
Donde se acumulan las palabras, escasean las ideas. Yo les recomiendo que utilicen ese análisis de competencia, me parece importantísimo. Ese análisis de Pester les va a dar ideas de pronto de datos del macroentorno que permitan llegar a Medellín. Y el FODA, esos tres y punto, muchachos. No nos tenemos que llenar tampoco de herramientas para identificar cuáles son los datos que hacen parte del problema. ¿Cierto? El ajuste del problema, como les dije, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque el ajuste del problema es la diferencia entre la propuesta que ustedes tuvieron al principio y el momento ya de El cambio. definir el cambio, ¿cierto? Y aquí no hubo cambio, entonces no se sigue con el problema actual. Análisis Pero de los datos. debemos describirlo, perdón, profe, pero debemos describirlo porque digamos que en este momento, con lo que vamos de lo que estamos armando, no lo tenemos. Ah, sí, descríbanlo, claro. Miren Ok. que en la... Sí, sí, descríbanlo, muchachos, correcto. Descríbanlo. A ver. Miren, muchachos, aquí en el objetivo inicial, el objetivo, por supuesto, plantea el problema en infinitivo, en verbo infinitivo, pero también miren que alcance de la consultoría. Entonces, Lady, descríbanlo acá. Pero yo te hago una pregunta, Lady. Cuando ustedes entregaron la antepropuesta, debieron definir algún reto o algún problema que la empresa quería Sí, sí, abordar. señor. ¿Cierto Sí, que sí, sí? sí, ahí lo tenemos. Claro Ah, que sí. entonces echen mano de esto, púlanlo si quieren, fortalezcanlo, pero que en los objetivos y el alcance de la consultoría se pueda mencionar. Listo, sí, Correcto. señor. Y listo, eso Problema. es todo, muchachos, porque lo que sigue ya es el análisis de datos. ¿Y cómo hacemos el análisis de datos? Pues en el dashboard vamos a empezar a dejarlos en una lectura quizás de un mando de control, un tablero de control, donde un cuadro de mando. En Excel posiblemente, esto lo vemos la próxima sesión, les voy a traer ejemplos, pero que ese cuadro de mando nos permita, vean, datos, estos son mis datos, estos son mis indicadores quizás, esto es la lectura de los indicadores y esto ya más adelante vamos trasladándolo al dashboard. Vamos trasladando al dashboard. Entonces, si tenemos organizado el punto anterior, que es ya el levantamiento quizás de las necesidades de datos, el diagnóstico, ya esto lo podemos pasar a un tablero de mando o a un cuadro de mando para poder finalmente incorporarlo al dashboard, muchachos. Entonces, para la próxima sesión, vamos paso a paso. Es esto, es ya realizar las herramientas, que es el diagnóstico y análisis de los hechos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con las herramientas que ustedes están mencionando y con estas adicionalmente, pues si quieren hacerlo, ¿cierto? No utilicen 7, 8 herramientas, utilicen 3, 4 herramientas, muchachos, que nos permitan obtener datos y poder ya Analizar mejor. analizarlo en un cuadro de mando, Diana, en un cuadro de mando, para que después del cuadro de mando podamos ir alimentando el dashboard. Ajuste del problema no tenemos que hacer. Y repito, este 2.3 es el La punto próxima. con que empieza la tercera entrega. Con que empieza la tercera entrega, muchachos. Bueno, Listo, sí, señor. también, muchachos, pues yo no quiero ser tirano, ni mucho menos. Pero este es un núcleo, muchachos, que se pierde con inasistencias. Yo le voy a escribir un correíto, por supuesto, a Jenny, pero eso es un correo y es muy difícil, muchachos, coincidir los cuatro o los cinco en un mismo horario. Pero muchachos, este es un núcleo que también se pierde con inasistencias, es el 30%, es decir, cuatro inasistencias y el núcleo se cancela. Ojo, ojo, no me malinterprete. Yo no lo estoy diciendo para amenazar ni advertir, ni mucho menos. Eso son las normas del juego y debemos honrarlas. Yo, en mis núcleos, aquí esto se está grabando, no me gusta llamar a lista. ¿Por qué? Porque yo ya no le estoy dando sesiones ni clases a pelados de primer año, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, pues para que tengamos las reglas claras, muchachos, y no nos encontremos con sorpresas posteriormente, porque yo entiendo que todos tenemos, muchachos, obligaciones familiares, laborales. Lady está en el trabajo, por Dios. Lady está en el trabajo, sin embargo, Nueve de se la Dios conecta. noche. mío, qué horror. Sin embargo, se conecta, sin embargo, se conecta, sin embargo, se conecta. Entonces, hombre, la comunicación es importante. Yo agradezco que Jenny me haya escrito.
yo le voy a responder a Ginny este tema, pero finalmente, muchachos, sí, ojalá todos podamos estar en las asesorías. Si no podemos estar, así como Jenny, me escriben antes. Profe, vea esta sesión, no voy a estar, pero me comprometo en que voy a ver la sesión, eso me lo dijo en el correo, y a participar responsablemente en las actividades del equipo. Entonces, en ese sentido, muchachos, cualquier señal, cualquier, no quiero decir conflicto, pero cualquier acto o falta de compromiso, por favor, me lo reporta. No me malinterprete, no quiero decir nada. Jenny hizo el trabajo, me escribió 2 días antes y me dijo que a esta reunión no iba a poder estar y eso está bien. La confianza se basa en una buena comunicación. Así que, muchachos, si ustedes consideran también que es otro horario en donde nos debemos reunir, reunámonos. Repito, insisto, tal vez en la semana pasada no nos pudimos reunir extraordinariamente porque pues ya fue un poco tarde, y bueno, y tenemos compromisos, no solo familiares, sino pues hobbies, en todo eso. Entonces a mí Kevin me escribió el viernes por la noche que, profe, entonces si nos podíamos reunir, pero resulta que yo el sábado viajé a Pereira, muchachos, a dictar unas clases. Pero ese compromiso sigue vigente, tampoco me malinterpreten, este no es el único espacio para resolver las dudas. Si con tiempo me dicen, profe, reunámonos el jueves, 20 minuticos. Muchachos, yo no tengo problema, saco el tiempo donde sea. Profe, reunámonos el viernes, pues no por la noche porque ya es difícil, Kevin, pero sí, por ejemplo, al mediodía. De 1 a 1:20, profe, denos ese espacio. Muchachos, yo no tengo ningún problema, insisto, para que por supuesto vayamos y sigamos trabajando de la manera más óptima. Muchachos, muchas gracias por su compromiso. Espero la entrega para hacer la retroalimentación. Claro. Recuerden que si yo pongo un 4 y doy la retroalimentación de algo que podamos mejorar y ustedes lo hacen, yo me devuelvo a cambiar el 4 por el 5. ¿Listo? Esa es la dinámica. ¿Listo, muchachos? Listo, Claro, profe. Listo, muchas profe. gracias, no sé por Muchas el espacio. gracias. Bueno, Muchas gracias, muchachos, un profe. abrazo para Para la todos. casa, Que estén descansa muy muy Hasta bien. bien. luego. Chao, Una chao. feliz semana. Chao. Chao, chao. Igualmente. Hasta luego.